aquellas personas que estén interesadas en recibir la grabación, por favor, solicitárnoslo. El objetivo del evento principalmente es analizar las características o lo que puede aportar Microsoft Copilot a la pyme, cuáles son las ventajas relativas a la aplicación de esta en las propias organizaciones y también hablar de qué metodología nosotros entendemos que es la óptima para poder obtener máximo rendimiento de esta transformación, ¿no? Estamos transformando digitalmente las empresas desde hace varios años, decenas de años, y las personas, porque al final las transformamos también, mm, generando más conocimiento. Nuestra compañía, para los que no la conozcan, pues es una pyme que ha recibido pues, varios reconocimientos por Microsoft también en los últimos años. Estamos homologados y preocupados por la gestión ambiental, por eso tenemos la certificación ISO 14001 por los procesos y tenemos la certificación ISO 9001 y por la seguridad de tecnologías de información y por eso también estamos certificados en la 27001. Además, pues tenemos representamos a diferentes tecnologías, que principalmente pues nuestro trabajo se basa en temas de Microsoft. Desde el punto de vista de reconocimiento, pues también debido a afortunadamente mantenemos el nivel de actualización y de innovación y por eso estamos hablando de inteligencia artificial. Algunas y algunos creo que ya me conocéis y aunque sí me gustaría indicaros que soy socio fundador, que soy de Nanfor y trabajo, pues, una parte de mi trabajo, pues, se dedica a temas de consultoría y formación, otra parte a evangelización y otra parte a la gestión, ¿no? En este caso, pues, supone una acción que desarrollamos con determinadas periodicidad y así como otros compañeros participan o realizan otros seminarios, nosotros hacemos siempre un conjunto de seminarios con el objetivo gratuitos 100% para que puedan poder difundir las tecnologías y las ventajas y aprovechar también pues aportar valor si podemos al ecosistema de partners de Microsoft y de pymes. En este modelo, nuestra presentación va a ir orientada a explicar eh, qué ventajas tiene eh, la aplicación de tecnologías como de inteligencia artificial como Copilot en las organizaciones, qué tipo de iniciativas o qué soluciones hay dentro de la actualmente y además si tenéis alguna pregunta o alguna duda relativa al mismo, pues poderlo hacer a través de chat, que ya me ha comentado alguna persona que quería la grabación. Entonces esto lo va a organizar una compañera mía y también vamos a poder tratarlo en el caso de que estéis interesados en participar en algún proyecto interno nuestro, de forma personal, en alguno de los slots que luego os voy a pasar para poder tener con vosotros comunicación. Entonces, em, conocemos ChatGPT, conocemos también las diferentes tecnologías que Microsoft está generando. Esta presentación está orientada al mundo de la pyme. También esto es importante. Hace una hora acabo de terminar una sesión como la Cámara de Comercio e Industria de Madrid con 152 personas registradas de muy diferentes sectores. Por ejemplo, había una persona que es la directora de un teatro, otro es el responsable de una empresa de grúas, y nos preguntaban en esas sesiones que esto era muy avanzado y que por qué lo teníamos que aplicar a nuestra organización. Entonces, bueno, pues uno de los motivos es que la adopción de estas tecnologías se está haciendo de una manera inmediata. Es decir, la inmediatez en la que todos nos estamos sumidos dentro de nuestros día a día se convierte en realidad en este tipo de proyecto. Cuando antes nosotros íbamos a implantar pues, una solución tecnológica de móviles, pues tardaron pues, 16 años en llegar a 100 millones de usuarios, con lo cual teníamos un poco de tiempo para ir aplicando, no era algo
inmediato. A través de Internet, pues ya no nos dejaban tanto tiempo, porque realmente, pues que en 7 años ya teníamos que llegaban a los 100.000, teníamos que hacerlo rápidamente porque eso generaba el que no está en Internet. Las empresas que no tienen Internet ahora no existen. Mm, Literalmente, no hay nadie que no tenga conexión a Internet, ninguna empresa, ¿no? Lo primero que se hace es, en el momento que se funda la empresa, es tener una conexión a Internet. Hace tiempo, pues efectivamente era una opción, ¿no? Eso no lo pensamos, ¿no? ¿Y por qué una pyme tiene que incorporar la inteligencia artificial a sus procesos? Me comentaba la persona que era directora del teatro que si eso era muy avanzado. Digo, no, todo lo contrario, es mucho más sencillo desde el punto de vista de pyme a nivel de utilidad. Lo que sí es cierto es que es algo prioritario, algo necesario y algo que no se puede implantar por impulso. Es decir, lo que no podemos hacer es ir gestionando nuestras innovaciones por un impulso, que ahora está en moda la inteligencia artificial, voy a comprar una aplicación, sino tener un modelo estratégico de implantación, que es el que nosotros siempre abogamos por él. Nosotros, como compañía, pues además de realizar formación, formar y certificar a miles de personas históricamente, también tenemos un área de consultoría y estratégica y de diseño de apoyo de auditoría para compañías y empresas que quieren hacer cuáles son los pasos necesarios que permita a esta organización, en en primera fase, sobrevivir entorno cambiante y en una segunda crecer. Lo primero es cómo vamos a poder crecer en este entorno, ¿no? Por eso la inmediatez nos hace que de alguna manera cuando hablamos de inteligencia artificial, todavía pues los que estamos en el mundo de Microsoft es algo que llevamos trabajando pues desde hace varios años, sobre todo los que trabajamos con servicios cognitivos de Azure. Hace mucho, pues no sé, nosotros en el 2015 ya colaboramos en un proyecto de esta asesoría estratégica para la principal telco de este país por una de las Big Four que estaban haciendo un proyecto de implantación de servicios cognitivos. Y bueno, pues somos conscientes de la mejora que ha supuesto la inteligencia artificial generativa para los resultados y la aplicabilidad directa, ¿no? Antes era algo útil que se estaba aplicando y utilizando, pero no era tan visible, pero ahora es totalmente tangible y efectivamente, pues todos estos elementos que vemos como mejora inmediata, de nuevo tenemos este factor inmediato que no implica pensar en la duda de si tengo o no que hacerlo, sino la pregunta es cómo lo puedo hacer en base a mis recursos, en base a mi estructura y en base a mis objetivos empresariales. Una pyme de cualquier sector necesita conocer va a ser su estrategia de implantación de la inteligencia artificial dentro de todos estos modelos y para ello pues Microsoft es, como bien sabéis, uno de los, por no decir el mejor componente o el mejor proveedor con el que podamos trabajar. Precisamente por eso Microsoft ha hecho una inversión y realiza una inversión permanente con OpenAI, que como sabéis pues es de una fundación que en su momento estaba totalmente desvinculada con la iniciativa, con la compañía Microsoft. Lo que sucede es que debido a las diferentes actividades que han ido desarrollando en la mejora de los procesos de productividad que tenía disponibles Microsoft para su equipo de desarrolladores, que al final Microsoft, pues hay decenas de miles de desarrolladores trabajando internamente y centenares de miles trabajando externamente para proyectos de Microsoft, pues querían aumentar la productividad, buscaron diferentes soluciones, vieron que había una solución de inteligencia artificial que se denominaba Codex, que tenía OpenAI, se interesaron por ella, empezaron a probarla, la adaptaron, la integraron a GitHub, ahora la han mejorado, vieron que daba muy buenos resultados y entonces realmente pues podemos decir que el líder o uno de los principales actores, que está clarísimo, que sí, por no decir líder, pero que sí lo es, para poder obtener esto es Microsoft. Para ahí viene Copilot. Copilot se basa en tecnologías de inteligencia artificial generativa que se basan a su vez en las principales tres áreas tecnológicas de OpenAI con la generación de lenguaje natural
y de imágenes naturales con DALL-E y también con generación avanzada de código, que nos va a permitir pues ofrecer soluciones que son las que realmente necesita la pyme, ¿no? Cuando yo hablo de todo esto, pues si sois técnicos muy avanzados, pues o avanzados, pues conocéis a lo mejor muy bien todo esto, ¿no? Y luego a lo mejor la parte de la solución última, pues ya está uno metido en la aplicación y efectivamente, pues el foco claramente es qué soluciones vamos a tener o qué mejora va a tener la pyme utilizando inteligencia artificial y en concreto Microsoft. Para ello, pues esos objetivos que aquí que incluyen como la gestión de conocimiento, por ejemplo, inteligencia artificial utilizaba ya SharePoint con SharePoint Sinex. Yo me acuerdo a los partners dar varios cursos de esto hace año y medio o 2 años, en la que ya se ofrecían una serie de procesos y aquellos que conozcan SharePoint con tarjetas, etcétera, pues le daban una serie de aproximaciones, una serie de recomendaciones, una serie de elementos que ya estaban funcionando, que nos permitían pues mejorar el uso de SharePoint. Todo esto actualmente pues evoluciona como siempre y nos va a generar pues mayor valor, ¿no? Todos estos componentes que de alguna manera antes estaban en diferentes carpetas, pues ahora están integrados en un todo que nos permiten mejorar y aumentar los resultados de cara a la tecnología. Si nosotros somos partners de Microsoft o somos pymes o somos profesionales que queremos promover este movimiento de Microsoft Copilot, lo tenemos que promover también en un concepto global. Es decir, Microsoft Copilot efectivamente tiene un conjunto de soluciones totalmente aproximadas al usuario que va a aumentar tiene una gran ventaja, y es que hay miles de millones de usuarios en el mundo que utilizan Microsoft 365 y que realmente van a tener en muy poco tiempo la posibilidad de tener en todos sus puestos de trabajo una serie de soluciones y herramientas que al final nosotros debemos de trasladar, debemos de conocer para aplicarlas directamente como individuos y para hacer que otras organizaciones puedan aprovechar ese potencial, ¿no? Porque de qué nos sirve tener, como siempre, diferentes opciones dentro de nuestros menús si las que son más productivas no las utilizamos, ¿verdad? Por eso, la gran ventaja también que tiene la inteligencia artificial es la facilidad, ¿no? Desde el punto de vista de negocio y de cara a la propia empresa, hay varios estudios, varias iniciativas que entienden que el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial va a permitir, según estimaciones, un crecimiento mayor de la economía mundial, que por otra parte se va a generar en el paso a paso. Desde la economía mundial crece, las grandes empresas crecen y las pymes también crecen. Lo que no va a crecer va a ser aquella pyme que no integre, que no abrace, que no utilice de forma rápida la inteligencia artificial y que no esté creando su propio plan. Que ese plan de implantación que le va a permitir a esa pyme obtener resultados desde el punto de vista de los directivos y también desde el punto de vista de los empleados, ¿no? Aquí vemos una pequeña introducción del por qué. Muchas veces, bueno, ¿y por qué voy a utilizar Microsoft Copilot? Para poder cubrir estas necesidades, sobre todo las primeras, para los directivos de las empresas que toman las decisiones para comprar o instalar o montar Copilot. Eh, el primer concepto que vemos pues, es el global, los directivos, dentro de este informe del World Trade Index que se ha realizado hace 8 meses por parte de una consultora por encargo de Microsoft, pues preguntaban ¿para qué me ayuda a mí Microsoft? ¿Por qué voy a tener que pensar en comprar o en instalar? Que eso al final obviamente supone una inversión, supone un esfuerzo y qué valor me va a generar ese esfuerzo. ¿Voy a tener retorno? ¿Voy a tener ROI? Entonces, uno de los objetivos que persigue y que además genera Copilot es aumentar la productividad. ¿eh? Eh, Cuando hablamos de Copilot podemos hablar de GitHub Copilot, ¿no? O podemos hablar del Copilot de ventas. Al final Copilot pues tiene la parte de Microsoft, pero tiene otras muchas soluciones. Algunas vamos a ver ahora y que además ya están implantadas y que además ya han generado valor, ¿no? Eso es otro de los argumentos que para aquellos que estéis en el sector de tecnología y quieran implantar o quieran vender Copilot,
tiene, es decir, la realidad que ya ha pasado con otras soluciones de Copilot, que ha pasado, por ejemplo, con GitHub Copilot, que ha sucedido con las aplicaciones de el Viva Sales con Copilot, que sucede, por supuesto, con el tema de Power Automate, Power Platform o Power BI con inteligencia artificial. En esa iniciativa o en esa idea, vemos que a pesar de que mucha gente piensa que los directivos lo que quieren en la inteligencia artificial es para sustituir a los empleados, es la última de los objetivos. Es decir, las organizaciones, en general, los directivos no quieren sustituir a empleados, sino que sean más productivos y que sean más felices para que se queden en la empresa. Un empleado que está pasando, como yo me acuerdo de una consultoría que hice de Navision hace, pues no sé si fueron 7 años, 8 años, en una multinacional que estaba en la zona de logística al lado del aeropuerto de Barajas, en la zona esta de Coslada, que era gigantesca. Pues me entré en la consultora y de repente me presentan a todo el equipo que tenían y eran pues alrededor de 30 personas en el área de administración, de las cuales 25 se dedicaban a insertar asientos contables 8 horas al día. Y tenían unos problemas enormes a la hora de analizar esos resultados financieros, a la hora de de tomar decisiones, a la hora de mejorar su negocio. Bueno, pues esto a través de procesos y a través de inteligencia artificial, pues todo este tipo de trabajos se migran de un trabajo repetitivo, aburrido, a un trabajo creativo, un trabajo mucho más de valor que va a permitir mejorar a las personas y a las organizaciones. Ese es el modelo por el cual nosotros tenemos que ir avanzando dentro de la organización. Vemos, por ejemplo, aumentar las capacidades humanas, por ejemplo, en conocimiento, con Microsoft Copilot y con el Copilot y en general con soluciones como de inteligencia artificial que permite Microsoft, tenemos la ventaja de poder a mejorar nuestro aprendizaje porque nos va a dar soluciones que no esperábamos, pues ideas que no teníamos, ideas que a lo mejor se nos escapan, porque obviamente nosotros tenemos un procesador que funciona pues dependiendo de uno de otro, uno más rápido, otro más lento, pero al final somos limitados y este copiloto nos ayuda a mejorar nuestra toma de decisiones porque nos da una visión 360 o nos da ideas que sería muy difícil poderlas tener con la inmediatez y la facilidad que ofrece esta situación. Por eso también aumentamos el aprendizaje. Pero ¿qué sucede con los empleados, ¿no? Otro de los elementos que es fundamental. Si nosotros, los trabajadores de la empresa, eh, visualizan la inteligencia artificial como un sustituto, efectivamente, pues ese no es el planteamiento. El planteamiento es facilitar su tarea, facilitar su trabajo, sumarizar, por ejemplo, ¿no? O resumir, como hace Teams Copilot, las reuniones o generar, presentar documentos dentro de Word que nos mejoren la calidad de ese informe o trabajar con un Excel para poder integrar diferentes páginas y encontrar patrones y tendencias, por supuesto, a través de Power BI Copilot. Normalmente los patrones y tendencias te lo da Power BI Copilot, ¿eh? Es una de las herramientas que no está dentro de Microsoft 365 Copilot, como muy bien comenta nuestro compañero en la reunión, muchas gracias, sino también el poder obtener mayores resultados de nuestro trabajo. Bueno, este paradigma se establece también con un tema de productividad. ¿Cómo estamos tratando y nos genera productividad? Pues en todos los lugares donde se ha ido aplicando, si se aplica correctamente y se decide en qué temas y qué personas lo tienen que aplicar en una primera instancia, permite obtener un mayor valor. Por supuesto, aquí hace falta una estrategia, un plan estratégico. Como tiene Microsoft con OpenAI. Microsoft no está ofertando la tecnología de inteligencia artificial generativa que no tenía,
en sus proyectos, tenía inteligencia artificial, pero no la generativa que tiene OpenAI, por eso ha sido esta gran inversión y le ha supuesto un paso muy alto. Entonces, la estrategia que está haciendo Microsoft en todas las áreas de sus 6 principales, como sabéis, que divide Microsoft sus soluciones dentro de la solución de nube confiable y comprensiva, en base a las aplicaciones sectoriales, pues tenemos 6 familias y efectivamente nos estamos encontrando con soluciones de inteligencia artificial generativa en diferentes áreas, por ejemplo, en infraestructura, con OpenAI, integrado con OpenAI. ¿Alguno de vosotros tiene Azure OpenAI integrado o tenéis Azure en vuestras empresas? Si tenéis, si queréis comentarlo por el chat. Aquí nos encontramos entonces con 6 áreas y Microsoft 365 Copilot claramente afecta a Modern Work. Porque aquí cuando hablamos de todas estas 6 áreas, muchas veces la pyme pues tiene unas necesidades que normalmente se circunscriben efectivamente de su inversión, ¿no? Si vemos estas 6 grandes áreas, pues una pyme que no sea muy grande, de una empresa de 30 40 empleados, pues claro, innovación digital, tener un equipo de desarrolladores para que le genere nuevos productos, etcétera, realmente no suele tener, a no ser que se dedique al mundo técnico. Tampoco tiene un equipo de datos, a lo mejor puede tener un especialista en informática. Realmente lo que le afecta fundamentalmente pues tiene que ver con Modern Workplace, que es Microsoft 365 Copilot, que precisamente está en Modern Workplace, y también aplicaciones de negocio. Independientemente de que de forma indirecta, al integrar estas tecnologías, está utilizando infraestructura y seguridad. Y si va creciendo, pues, o quiere migrar sus servidores, pues claramente infraestructura sería el siguiente paso, ¿no? Al principio a lo mejor entra por el tema de toda la parte de productividad de Microsoft 365. Entonces, esta familia es la que afecta a Microsoft 365. Las soluciones de Microsoft en la E5 que además de la E3, como sabéis, pues son todas estas, ¿no? ¿Y en dónde está Copilot o va a estar Copilot? ¿No? Porque depende de las geografías. Ya lo anunciaron ahora en julio y las licencias pues se estiman que estén dentro de unas semanas. Todavía la fecha exacta Microsoft no suele decir definitivamente que ya va a estar disponible hasta que ya lo tiene hecho y ya lo comunica porque inicialmente pues sí vemos que hay formación, hay demos, hay producto y hay betas, pues que por ejemplo en Windows, ¿no? En Windows tenemos todo lo que se puede utilizar con Windows, que ya lo comentó Satya Nadella en julio en Inspire, con el buscador. Word, Excel y PowerPoint afecta también claramente Teams, Outlook y Outlook en la integración con los diferentes proyectos. Al final vamos a ver que a no ser que sean a lo mejor aplicaciones colaterales o on-premise, prácticamente todas las soluciones que tiene, por ejemplo, Microsoft 365 E5 tienen o van a tener soluciones de inteligencia artificial. Por ejemplo, Power Automate ya tiene su plugin actual, Power Apps también. Y bueno, Power Virtual Agents tiene que ver mucho con temas de inteligencia artificial propio de sus soluciones y están claramente también integrados con ello, ¿no? Por eso afecta a todas las soluciones Copilot en uno de los mejores modelos. En la IA, cuando vamos a una empresa, una pyme, lo que quiere es mejorar su rendimiento, reducir sus costes y aumentar su productividad para tener pues, mejores resultados que le permita hacer mayores inversiones y garantizar su, su presencia. Alguna pyme me decía, bueno, pero si nosotros no utilizamos la inteligencia artificial, ¿qué nos va a pasar? Digo, bueno, puse el ejemplo de Internet. ¿Ustedes tenéis Internet? Sí. Pues bueno, imagínense que no tengan Internet. ¿Qué les hubiera pasado? Ah, no, pues claro, ya no podríamos existir porque nadie nos conocería. A lo mejor tenemos una panadería tradicional, de repente vemos que van cerrando todas las panaderías
y que vienen unas cadenas específicas de Panaria, etcétera, etcétera, con una forma de hacer las cosas infinitamente mejor, porque no, es imposible que nosotros seamos capaces de hacer eso. Bueno, pues eso es lo que estamos comentando. Al final, estos procesos, por ejemplo, pues procesos de desarrollo, ¿no? Como hemos hablado antes, Copilot se encuentra no solamente en el 365, se encuentra en GitHub, que de hecho es el primero. O sea, el Copilot primero, el que rompió la lanza y ahora está GitHub X, GitHub Copilot X, es el que empezaron y ya lo comunicaron hace 2 años. ¿Y que utilizaba Copilot? Utilizaba Codex, ¿verdad? Que es lo que acabamos de comentar. Entonces ahora tenemos datos, ¿no? Tenemos datos donde, por ejemplo, hay 100.000 desarrolladores en donde hay una serie de información que dice, pues de todo el código de las soluciones que actualmente están saliendo, el 46% la genera la inteligencia artificial, lo genera Copilot. Eso puede ser un dato interesante para pensar que dentro de un año o de 6 meses, el 46% de los documentos o de los componentes que generan las aplicaciones de Microsoft 365, pues van a ser desarrolladas por inteligencia artificial. O van a ser la parte, ¿no? Esto no quiere decir que sea un entregable. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un entregable, por ejemplo, una hoja de cálculo con diferentes componentes financieros, el 46% o la mitad de todo el trabajo que hace falta para generar esa hoja de cálculo nos lo ha hecho la inteligencia artificial. De ahí el concepto de apoyo y de ayuda, ¿no? Por supuesto, en lugar de, nos vamos de nuevo al caso de aquellas personas que están pasando facturas repetitivamente de una forma prácticamente mecanizada, como en la época del siglo XIX con la industria, que había operarios que hacían el mismo movimiento durante 12 jornadas de 12 horas, pues aquí efectivamente esas personas se enfocan en lo que tienen, en temas de insights, de inteligencia financiera, de cómo mejorar, en dónde obtener información para ir mejorando y conocer nuevos elementos, ¿no? Estos elementos vienen también con otro componente como un resumen que se ha hecho, por ejemplo, en una empresa con nuevos desarrolladores, 95 desarrolladores nuevos con un nivel parecido que se reestructuraron en dos grupos de forma aleatoria. Se les dijo de realizar una tarea y les dijeron, bueno, pues usted se toma la medicina de GitHub Copilot o efecto placebo, que no usa usted nada de Copilot. Lo primero que pasó es que cuando se hizo la misma tarea, hubo una mayor motivación por parte de los participantes. La inteligencia artificial genera más valor y Copilot genera más, mm, más dedicación, mayor relación y relevancia de la relación entre empleado y empresa, porque lo que hacen es que la gente va a trabajar con más motivación. Por supuesto, el resultado es prácticamente menos de la mitad. Es decir, el mismo resultado con una productividad se duplica, ¿no? Con esto son datos que se van sumando, ¿no? Tenemos por una parte lo que hemos visto antes, que tenemos casi la mitad del código se hace con inteligencia artificial y la mitad del tiempo. O sea, al final nosotros lo que vamos a conseguir, pues probablemente es una productividad en un modelo mucho mayor. Efectivamente, otro factor importante es la frustración, disminuir la frustración del empleado, porque van a conseguir evitar tener que generar tareas repetitivas o buscar, por ejemplo, bugs o fallos en la propia programación. Si nos vamos a la aplicación, y aquí pues vamos a verlo con el por encima, pues vemos aquí cómo se genera con Codex, que era el origen, que al final es cómo funciona, pones la instrucción. Que este es el modelo que igual que sucede en todas las aplicaciones. Cuando vamos a ver un icono que parece Copilot y a partir de ahí aparece un lugar donde vamos a poder introducir el texto, ¿no? Vemos aquí que se le está pidiendo una serie de condiciones, entre otras, pues la de poder hacerlo más pequeño o hacerlo redondeado y automáticamente, en lugar de tener que especificar código, va creando un conjunto de instrucciones, ¿no? Al final, esta iniciativa genera un conjunto de actividades que nos permiten trabajar con
nos permite conocer en concreto lo que es la aplicación. Y vemos dentro del mismo cómo se puede, pues podemos llegar a finalizar la propia aplicación en la que se va viendo el modelo de trabajo y que nos permite integrar el paso. Vamos a poner esto aquí. Además, tenemos el nuevo modelo, que es el modelo de desarrollo, y nos va a permitir este modelo. No, vale. Mira, y este se crea un conjunto de soluciones de la parte de programación que nos permiten luego acceder a mejorar esas acciones con el modelo en el que nos movemos. Nos encontramos también, por ejemplo, una empresa que tenga un desarrollador, pues en vez de, si ese desarrollador sabe GitHub Copilot, una pyme pues va a hacer el doble de trabajo y lo va a hacer mejor y lo va a hacer más rápido, ¿no? O va a poder colaborar. Al final, la inteligencia artificial en la pyme se basa siempre en el uso del lenguaje natural, en el cual, y que realmente esto ya estaba operativo, esto ya estaba funcionando. Esto estaba en aplicaciones en las que nosotros, por ejemplo, pues hemos podido, hemos podido trabajar, por ejemplo, con Power BI, ¿no? Que tenemos aquí pues diferentes soluciones o diferentes contenidos. Aquí, pues dentro de Power BI, todavía no está el icono de Copilot, como podéis ver en esta opción. Y luego veremos un ejemplo del Copilot de Power BI, que pertenece, como sabéis, a una de las posibles licencias que tiene Microsoft 365, pero antes de eso ya estaban diferentes utilidades. Por ejemplo, aquí había ya lenguaje natural. Los que estáis utilizando Power BI, seguro que teníais esa información, ¿no? En cuanto a lo que son, eh, por ejemplo, nosotros podíamos hacer la nota media del docente. Podemos preguntarle al sistema, tenemos aquí unos datos, ¿no? Y que son datos reales que estamos utilizando nosotros en nuestras mediciones sobre 5, pues cómo son los datos. Vamos viendo también elementos de satisfacción. No tenemos que estar mirando gráfico, sino simplemente conociendo el tipo de consulta sin necesidad de entrar en modelos, pues satisfacción, efectividad o la media que tiene que ver de impacto, o también viendo otro concepto que puede ser la nota que tiene que ver con te va dando también ideas que te va permitiendo tomar información, ¿no? Si nosotros quitamos esto, el sistema con inteligencia artificial, de forma automática, nos da una serie de sugerencias. Esto tiene que ver con inteligencia artificial, que no tiene que ver únicamente y que ya está disponible. Otro componente que nosotros podemos trabajar, por ejemplo, pues es en la parte de conclusiones rápidas. ¿Cómo utiliza el sistema de conclusiones rápidas? Si nos vamos a una aplicación en donde tengamos en áreas de trabajo, por ejemplo, nos vamos a los elementos de Nanfor y en conclusiones rápidas dentro de informes, en MTMs, pues podríamos, el sistema nos va a dar una serie de acciones
En este caso las había ya generado previamente, porque lo he hecho en esta sesión, pero si nos vamos a hacerlo desde cero, pues por ejemplo información del uso de Teams, ya tenemos las conclusiones y en 10 minutos nos informa pues de cuántas horas, de detalles que nosotros no pensábamos que podíamos utilizar, de reuniones, de aplicaciones que están utilizando, etcétera, ¿no? Esta es la parte desde el punto de vista de acciones que actualmente tenemos y que luego vamos a ver una demo sobre el tema. Dentro de aplicaciones de procesos para Pyme, que también está en Microsoft 365, está Power Automate, que aquellos que estéis utilizando, sabes que se dedica a realizar automatización de procesos y es bastante operativo a la hora de hacer flujos automatizados o instantáneos o a través de un planificados en base a una serie al tema de fecha, pero ha creado este nuevo. Lo penúltimo que creamos fue el Process Mining de Sportflow, que es el RPA, pero esto es lo que quiero comentar. Y esto es hablar con el sistema y decirle, yo quiero que me hagas, está en inglés, y entonces le digo en español, registrar, yo quiero que me registre el dato, registrar en una fila Excel, a ver si me da, lo que me da son ideas de hacer esa automatización sin necesidad de tener yo que pensar exactamente. eh, em, entonces, a pesar de que esto está en inglés, inicialmente pulso aquí y ya pues, me coge el sistema y me da el trigger o el desencadenador, la condición y la acción a realizar. Si yo quiero que sea algo más específico, porque veo que no me da todo el dato, pues yo puedo poner registrar una fila Excel cuando se crea un registro en un evento, es decir, para no tener que tener una persona, y aquí aparece este registro, ¿no? Aparece em, em, otro componente. Entonces, si por ejemplo cambiamos y ponemos la palabra EN, vemos que el sistema lo lee y entonces entiende. Pues por eso lo de el Problem Engineer es una buena profesión, ¿no? Porque nos va a dar ideas y vamos a tener hecho la aplicación. Así que con esto podemos tener dentro de Microsoft Copilot la automatización de procesos. Otros componentes muy interesantes que tiene la propia inteligencia artificial, pues tiene que ver, por ejemplo, con lo que es ChatGPT y en la metodología de acceso en la que vas a poder comenzar a chatear con tus datos, con tu información y con tu documentación, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos integrado la inteligencia artificial. Somos una pyme, hemos integrado la inteligencia artificial con OpenAI y tenemos ChatGPT para poder ofrecer soluciones y apoyo inmediato a las personas que están formándose. Pero no solamente con lo que explica ChatGPT, sino también y sobre todo con información que nosotros podamos ir utilizando. Vemos aquí cómo aparecen referencias de documentos que nosotros hemos incorporado a la base de datos para que sume la información que nosotros hemos establecido. Aquí vemos los documentos en donde aparece la respuesta, ¿no? Entonces, esto obviamente es una capacidad brutal porque vosotros en vuestra empresa pues tenéis una serie de informaciones, estáis haciendo esto, se puede aplicar a clientes, se puede aplicar a uso interno, se puede incorporar a cualquier componente. Pues, el acceso a este chat es privado, hace falta está integrado con directorio activo y con toda la capa de seguridad de Azure, con lo cual pues nosotros tenemos, por ejemplo, en las plataformas de teleformación para el apoyo de nuestros alumnos, además de que tenemos sesiones con instructor y personas que apoyan a esa formación, pues tenemos esta iniciativa. Entonces, además de esto es algo que es fácil de utilizar y que la pyme puede tener también, porque no hace falta que tenga toda la infraestructura, la puede subcontratar o simplemente pues con un pequeño proyecto y una pequeña inversión pequeña, para lo que le va a dar es pequeña. Probablemente para el que lo tenga que pagar siempre le parece mucho, ¿no? Pero van a poder tener un potencial muy,
muy significativo. Estos ejemplos son ejemplos reales, ¿no? Que yo no quería, porque luego vamos a ver vídeos y tal, y tampoco quería que veáis solo PPT, presentación, porque nos gusta a nosotros también explicar que de lo que hablamos, nosotros hemos trabajado antes con ello. Normalmente nuestra empresa, que se dedica a formación y consultoría, tiene una gran diferenciación, y es que siempre internamente aplicamos o implantamos las cosas que vamos a explicar. No solamente tenemos experiencia en proyectos de terceros, sino que también lo tenemos trabajando internamente, ¿no? Por ejemplo, la nueva parte de inteligencia artificial que aparece en Copilot. Take a look at how Copilot in Power BI is empowering everyone to quickly find and share insights. For example, say I'm a sales analyst. No sé si estáis escuchando el sonido o se escucha el sonido. Sí, sí, sí. Cuando lo he puesto, se oye, ¿no? Vale, muy bien. Pues entonces así veis. For a hotel and resorts company. Now, with Copilot and Power BI, I can simply describe the report I want to build and get insights in seconds. Maybe we need a new report to help us understand the profile of our customers, to gain insights into what is driving return visits to our properties. I just describe what I need, and Copilot will automatically analyze my data and create a new report based on my needs. Immediately, Copilot created a new Power BI report that is fully interactive, and I can start slicing and dicing my data to explore deeper. Copilot. El concepto es el mismo que acabo de hablar, el lenguaje natural, y claro, todo esto no funciona si no están integrados los datos correctamente, ¿no? Porque efectivamente hace falta que todos estos datos estén disponibles y estén integrados previamente para que podamos tener esta información. Pero sí nos va a permitir, en lugar de estar dedicado mucho tiempo a la parte de diseño, etcétera, nos va a dar diferentes ejemplos, automáticamente nos va a dar unas soluciones. Vamos a poder pedirle que el diseño de los paneles sea diferenciado, se diferencie, no es el uso de una plantilla. O sea, aquí estamos hablando de que no se utiliza la base de una plantilla, sino la inteligencia artificial va generando diferentes ideas en base a las preguntas o al prompt que vayáis creando, como hemos visto hace un momento con el Power Automate, pues os va creando un diseño diferente. Copilot added the charts and slicers I requested, but also conveniently gives me options to adjust the output to get just what I'm looking for. For example, let's switch to ask for metrics and trends and a slightly different layout. Automatically, Copilot updates the report. Let's go ahead and keep this report page, but it goes much further. I can also ask analysis questions such as, what are the main drivers for repeat customer visits? Copilot responds by adding a new page to my report and uses Power. ¿Cuáles son las principales razones para que los clientes repitan? Entonces aquí vemos que es el hecho de que tenga la visita, que tenga un spa, que tenga recursos deportivos, en el caso de este hotel. Información muy valiosa para la pyme, cualquier pyme que está trabajando, es decir, ¿por qué yo tengo un restaurante? ¿Cuál es el motivo por el cual repiten mis... Power BI's built-in advanced analysis capabilities for finding key influencers for variables in my data. Right away, I can see that customers who purchase spa visits are the most likely to be repeat visitors, followed by those who rented sports equipment. I can easily explore Power BI's key influencer visual further to learn more. I can even automatically see the most significant segments in my data just by clicking. Now let's go back to the first page and finish up our new report. I'm going to ask Copilot to make it look like our existing sales dashboard. Copilot automatically finds and references the dashboard to adjust my report with formatting and layout to match. Vemos aquí el ejemplo que podemos crear y adaptar los formatos en base a nuestros modelos, ¿de acuerdo? Y Copilot lo Best hace. of all, I can still interact directly with the Power BI report Copilot has created. So, for example, if I wanted to manually change this line chart to add the reason customers were visiting, it's easy to do with just a few clicks. Let's also change the line chart to a ribbon chart to make the data really stand out. Finally, to make the report even easier for my team to understand, I'm going to ask Copilot to add a rich text description of my data right inside the report. This narrative summary is fully dynamic, and not only does Copilot highlight interesting insights from my data, but it provides citations from where in the report the data was taken. This summary will update every time the data is refreshed, or people filter the report with new insights based on the data.
And just like that, in seconds, I've created a report that would have taken hours or days to do manually. Copilot, built on top of Azure OpenAI, is truly revolutionary for how we empower everyone to find and share insights. Pues aquí tenemos, efectivamente, como dice nuestro compañero José Antonio, que es brutal, ¿no? Realmente el calificativo es revolucionario, ¿no? Porque nos va a permitir ir un paso por delante de lo que antes hacemos. Esto que acabamos de ver, o simplemente si yo tuviera que haber hecho lo que he hecho antes manualmente y empezar a pensar, arrastrar, poner la instrucción, en fin, estamos hablando de si lo sabemos utilizar correctamente, pues un avance muy significativo, ¿no? Este ChatGPT, vemos aquí el ejemplo, ¿no? Nosotros lo que acabo de mostrar antes, pues está precisamente dentro del área de nuestra plataforma en la parte de soporte, en consultas, y efectivamente, pues el usuario va a tener una respuesta inmediata que de otra manera, pues si tiene que tener una duda, se lo puede resolver, pero por supuesto, pues también podría tener luego una reunión, ¿no? Con personas. Aquí vamos a ver un poco ya el ejemplo de lo que está haciendo Copilot en las soluciones clásicas de 365 y también en Teams, ¿no? Vamos a ver una pequeña visión y por ejemplo, yo quiero preparar las reuniones. Pues una de las cosas que sucede es que no tenemos tiempo. ¿Cuántas veces terminamos una reunión, empezamos en otra directamente, nos metemos en un tema y vamos pues sin haberlas preparado? A través de esto nos hace resúmenes de lo que hemos hecho antes o nos da ideas de cómo poder mejorar esto, ¿no? Y lo pides en la propia aplicación. Para un departamento de marketing o que quiera crear todos los componentes de ideas de un nuevo producto, que a lo mejor ese nuevo producto se ha creado en una reunión pues como Teams, a través de Copilot hace resúmenes de ideas, pues luego se integra directamente y con documentos o con notas que hemos establecido previamente, vamos a generarlo. O sobre lo que nos acaba de crear Copilot, queremos crear una presentación. ¿Cuántas horas dedicamos a poder, ¿no? Los que nos dedicamos a realizar presentaciones, a trabajar con las PPTs? Pues bueno, esto nos va a permitir mejorar y centrarnos en el mensaje y en aportar valor, que no tanto en si el formato corresponde o si el sistema de fonts no es el adecuado. Esto que acabamos de ver con Power BI en el vídeo es muy parecido a lo que sucede con Excel, ¿no? A través de esto lo que se va a poder hacer es preguntar al sistema que nos dé datos, márgenes, ideas, todos, y el poder en la parte derecha como contar. Luego vamos a ver un caso un poco más detallado. Esta acción que puede ser planteada aquí, por ejemplo, vemos cómo se hace de una manera más detallada. En esta, como son 8 minutos, Have you ever wanted to know how large language models work es muy when you útil. connect them to the data in your organization? At Microsoft, we recently demonstrated Microsoft 365 Copilot, which transforms how we work by leveraging large language models
that interact with your organizational data. Copilot works alongside you. For example, in Word, Copilot can easily write an entirely new document, like a business proposal, using content from your existing files. Or in Outlook, based on content you select, Copilot can compose your email replies for you. In PowerPoint, you can transform your written content into a visually beautiful presentation with a click of a button. In Teams, Copilot can generate meeting summaries with discussed follow-up actions. Or while using Business Chat in Microsoft Teams, it can help you catch up on something you may have missed, bringing together information from multiple sources to bring you up to speed. If you're wondering how large language models know what they know in these scenarios, let me break down the mechanics of what makes this possible and how the process respects your privacy and keeps your data safe with Microsoft 365 Copilot. First, let's look at where large language models, or LLMs, get their knowledge. LLMs are trained on massive amounts of public data, including books, articles, and websites, to learn language, context, and meaning. Bueno, como es un vídeo, os paso la URL para que lo veáis con tiempo. Tenemos aquí a Manuel. Que You es can interact with large información sobre as well as the sharing action, where the este final vídeo contract is más, sent to más Fabricant detallado for y precisamente os puede dar más información de las ventajas de Microsoft Copilot, tanto y la integración desde el primer flujo, desde lo que hemos visto, desde una idea hasta la finalización de todo el proceso, incorporando todas las aplicaciones. Sí me gustaría comentar, y los 2 o 3 últimos minutos, que todo esto que nosotros estamos hablando, tenemos un programa 100% subvencionado para que puedan participar personas de pymes que quieran incorporar la inteligencia artificial en su sistema, ¿no? Si son pymes entre 10 a 249 empleados, bien si pertenecéis a alguna pyme que esté dentro de este entorno en áreas de la Comunidad de Madrid, Valencia y Canarias, o trabajáis en esas zonas, pues tendríais la posibilidad de participar en este programa y donde vamos a explicar con detalle cómo integrar todas estas acciones. En las que participéis tendríais un diploma y también tendríais por parte un curso de Microsoft y un diploma de directivo del programa de directivos, dependiendo de la zona geográfica de la Universidad de Nebrija o la Universidad de Udima. En una formación flexible obtenéis créditos, que sería una ventaja pues, para vuestra empleabilidad. Pero además, para la propia empresa, obtiene para la pyme, pues aparte del plan de transformación digital estratégico, que es el objetivo final de este proyecto, para que podáis integrar esas tecnologías en las pymes, nosotros os hacemos una auditoría y un informe sobre temas de optimización de recursos digitales y web, otro informe para reducción de costes en tecnología y la toma de decisiones de cómo poder incorporar esa reducción en vuestros procesos, y un plan de implantación de inteligencia artificial en la pyme con Copilot, ¿no? Esto tiene ventajas, obviamente, de productividad y eficiencia, tanto para la empresa como para la empleabilidad del participante. Y estas fases, pues tenemos 2 fases principales que vamos a ir viendo con una cierta rapidez, en las que hay una parte de formación, una parte de coaching y personalización, digitalización, y luego tenemos la fase de optimización, donde hay un soporte. El objetivo es mejorar esta pyme en estos 5 grandes componentes, que permita integrar la inteligencia artificial y que dentro del contexto digital y los nuevos modelos de negocio podamos mejorar la relación con nuestros clientes entre una visión 360, ¿no? Viendo en esa visión de 360 las tecnologías disponibles y cómo tenemos que ir en este plan de acción, apoyándonos y ayudándonos tanto a la organización como a las personas para esa transformación cultural necesaria, y viendo casos reales de implantaciones que se han realizado con pymes u otras acciones. En esa consultoría estratégica que vamos a tratar, vamos a ver todos los componentes desde un punto de vista de negocio y desde un punto de vista de tecnología, para que luego seamos capaces de mejorar con la inteligencia artificial la toma de decisiones, la interacción con clientes, aumentar la productividad con espacios. Por ejemplo, tenemos el Viva Copilot, ¿no? Que nos permite con Outlook integrar todo esto, aplicándolo a sectores totalmente especializados.
en donde haya unos objetivos de KPIs, en donde tomamos unas decisiones rápidas en las que vais a poder esas pymes que queráis mejorar. Algunos sois de tecnología, pues a lo mejor estáis trabajando con empresas pymes que quieren servicios vuestros. Pues esto es un proyecto que también podemos colaborar. Si sois pymes finales, efectivamente, pues podéis participar con un plan estratégico, un plan de acción que permita... sí, pues esto efectivamente, Nidia, pues podrías... En Colombia voy a estar yo el 6 y el 7 de noviembre, que hacemos una sesión técnica, me han invitado allí a hablar, así que si quieres participar, para que podamos en Bogotá específicamente. No sé si estás en Bogotá o estás en otro sitio, pero tenemos un evento con la Embajada de España y nos han invitado a hablar sobre temas de inteligencia artificial. El plan de adopción y cómo conseguimos resultados, que esto, como veis, este dibujo está hecho por inteligencia artificial. Con un equipo en el que estoy yo y, por supuesto, sobre todo, todas estas personas que nos ayudan, haciendo precisamente esta valoración de mejora, de transformación digital y aportando ese valor, porque al final esos entregables van a incorporarse de una forma materializada, ¿no? El problema que nosotros tenemos con la tecnología es que las pymes se acercan porque alguien ha dicho que tiene que meter un CRM, porque ve que la competencia tiene un CRM, porque ha ido a un sitio ahora tengo que montar un CRM, pero no ha pensado que lo que tiene que haber hecho antes y lo que tiene que hacer después. Muchas veces porque no tiene la estructura, no tiene un plan estratégico. Obviamente, es muy difícil y hace falta muchas horas para poder hacer algo consistente. Una pyme pues tiene a lo mejor 40 empleados y puede tener 1 o 2 personas de tecnología, pero están en el día a día. Nosotros creemos que es fundamental que os animamos a que participéis si estáis en España. Azure Open ahí pregunta para la pyme, el porcentaje de subvención es 100%. Si cumplen con los requisitos de tener, José Antonio, que preguntas, si son pymes que tienen entre 10 y 249 empleados y se encuentran en el caso que sea gratuito 100%, para ellos es gratuito 100%, en Madrid, en Valencia, o sea, en la Comunidad Valenciana, Comunidad Madrileña o Comunidad Canaria, que es donde nosotros estamos haciendo esta acción en colaboración con el resto. Nosotros tenemos esto, también, es verdad, pues en el caso, por ejemplo, de la compañera colombiana, que se hace a través claro, pues ya es contratación, ¿no? Que esto también efectivamente nos da mucha presencia. Para poder registraros en el programa, está aquí en la propia, en la web, que es la que tenemos en esta URL y que luego os puedo pasar. También, en el caso de que queráis, a ver, este es el de Copilot, os voy a dar también el lugar para poderos registrar, que creo que es interesante, o también compartirlo. Por una parte, que sería la parte de registro, que vamos a poner aquí. El registro es muy sencillo porque está en la home. Por ejemplo, si estamos en Madrid o en Canarias, dentro de la home, lo hacemos con Nebrija, la titulación oficial es Nebrija, y aquí se puede hacer el registro dentro de esta URL específicamente aquí está la explicación del programa y dentro de la explicación del programa tenemos cómo se inscribe, ¿no? Hay que inscribirse aquí en esta URL de hoy generación y seleccionando nuestra empresa para poderse registrar. Van a pedir una serie de datos porque hay diferentes. Para poderlo hacer con nosotros tenéis que seleccionar nuestra empresa, al haber diferentes geografías, etcétera. Además, aquí ya está toda la explicación que tiene el programa dentro de nuestra web, que sería esta parte, la explicación del programa. Y otro componente que también quería detallaros para liberaros del tiempo que tenéis además, es que si tenéis interés en alguno de nuestras soluciones o en este tipo de aplicativos, pues por favor poderlo comentar personalmente y lo vamos a poder comentar a través os voy a dejar mi agenda y en la agenda vais a poder también reservar zonas horarias que tenga disponibles
y en esa agenda pues vais a poder trabajar podéis decirme por favor el motivo por el cual queréis tener la reunión y las dudas que tengáis, que estaría encantado poderlas resolver uno a uno o una a una, porque también es verdad que muchas veces pues en público, oye, pues yo tengo esta empresa, tengo esta situación, tengo esta problemática, me interesaría o no participar, pues todo esto lo tenemos, esto sin reuniones, por supuesto, informativas, de intercambio de experiencia y con el objetivo de colaborar y obviamente pues el poder, si podemos ayudaros en proyectos de transformación digital o sobre todo que podáis participar en este tipo de iniciativa que en muy poco tiempo conseguís un conjunto de informes y de análisis que es como pues hacer una revisión, ¿no? Como que va el médico a hacer la revisión anual, pero con un informe muy detallado de recomendaciones y mejoras para que vuestras pymes o las pymes que conocéis se puedan beneficiar. Aquí no solamente son pymes que no sean tecnológicas, muchas veces vienen a nuestros eventos personas del mundo TIC y precisamente pues también es muy útil para las TIC conocer estos procedimientos y estos procesos que asimismo van a poder aplicar a sus clientes. Pero obviamente el valor es el propio directivo, la propia persona responsable de la mejora de la pyme, la que va a poder hacer. Para que pueda participar, pues tiene que ser una persona que trabaje en una pyme, que esté trabajando en una pyme y que de alguna manera tenga capacidad de influencia, ¿no? Dentro de la gestión, que bien sea directivo o tenga dentro de la dirección, o sea, que sea de apoyo o alguien que esté coordinando iniciativas de transformación, es decir, alguien que tenga capacidad de implantación de la transformación digital en una organización. Y con esto pues ya termino porque nos vamos unos minutos de la sesión y espero que os haya parecido interesante lo que hemos visto. Tenemos la grabación. Natalie Mata, que está con nosotros, que pertenece a nuestro equipo, se encargará de enviárosla cuando terminemos la sesión. Y de nuevo, pues para cualquier duda o cuestión, quedamos a vuestra disposición. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Vale, fenomenal, Paloma. Muchas gracias, Paloma, por estar de nuevo. Me alegro de saludarte. A ver si podemos avanzar en distintos proyectos de colaboración. Muchas gracias y buena tarde. Que vaya muy bien. Hasta luego, Gloria y Alfonso.